días, hermanos, hermanas. Como cada domingo también aprovechamos de extender nuestro saludo a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Me comentaba Pablo esta mañana que hay bastante gente que nos sigue en el exterior y la verdad que no les conocemos físicamente, su rostro, ¿no es cierto? Pero también son nuestros hermanos y con eso damos gracias al Señor por esta herramienta que nos permite también para bendecir la vida de muchos que están fuera de aquí de la ciudad e incluso del país. Así es que gracias al Señor por eso. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Este es el último capítulo, pero lo vamos a hacer en 2 domingos, hoy y el próximo. Y recuerden ustedes que el título de la serie de estudios es Evidencias de una vida transformada. Evidencias de una vida transformada, y cuyo pasaje guía se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que dice, ¿no es cierto?, que el que comenzó la buena obra, que obviamente es el Espíritu Santo, el Señor nuestro Dios, en la persona del Espíritu Santo, dice que la va a llevar a término. Entonces nos encontramos con un proceso de crecimiento, una obra que se está realizando en nosotros. Quizás todos nosotros debiésemos tener siempre un cartel que dijera en construcción, y la verdad que esa es la realidad de las cosas. Siempre estamos en construcción y de alguna manera también el Espíritu Santo está derribando todo aquello que se opone, por cierto, a este proceso de formación. Por lo tanto, como todo proceso de formación, y especialmente guiado y llevado adelante por el Espíritu Santo, debe existir una manifestación externa que la Biblia llama fruto, el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el resultado práctico, visible, que se plasma, ¿no es cierto?, en nuestra vida diaria de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, cuando estamos hablando de evidencias, estamos hablando de señales concretas de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es muy importante porque ciertamente la Biblia no tiene nunca una contradicción y dice que la fe sin obras es muerta. Las obras nuestras no son para salvación. La salvación es un regalo, es un llamado de Dios a cada uno de sus hijos antes de la fundación del mundo, elegidos por Dios, redimidos por el Hijo y atraídos por el Espíritu Santo. Entonces, no es esa la concepción de las obras, sino que el concepto es que por ser hijos de Dios, ¿no es cierto?, nuestra vida va a desarrollar obra, fruto. Dice la palabra que está inspirada por Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿no es cierto?, y que es útil para redarguir, para corregir, en fin, y dice para que el hijo, la hija de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las obras de esta transformación se hacen evidentes en la vida de nosotros como hijos de Dios. Por supuesto que al ser una obra del Espíritu Santo, está ajeno al esfuerzo nuestro como seres humanos, porque cuando hablamos de esas evidencias nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que vimos, el perdón, vale decir todo aquello que significa el concepto del perdón desde la óptica bíblica, desde la óptica del Espíritu Santo, como una obra del Espíritu Santo en nosotros que se evidencia en la vida de las personas cuando hemos aprendido a perdonar, a ser perdonados, a pedir perdón, bajo una óptica bíblica. Por supuesto, también hablamos de la humildad, la mansedumbre, todas estas van de la mano. Estamos haciendo un estudio por separado, principalmente como una cosa de carácter de enseñanza, pero por supuesto que todas se dan en una conjunción, porque no puedo decir yo tengo humildad pero no tengo mansedumbre. Son cosas que están absolutamente ligadas, pero para que nosotros podamos identificarlas, obviamente necesitamos parcelarlas en su estudio. Estas se dan, vuelvo a insistir, de una manera inmediata y concatenada una con otra. Entonces, perdón, humildad, mansedumbre,
verdadera adoración. Recuerdan ustedes, ese también es un capítulo bien extenso, pero que no alcanzamos, por supuesto, a tratar en toda la profundidad, y como cada cosa que tratamos desde el púlpito o desde la sala de clases, nos busca acabar el tema, porque eso es imposible. Sin embargo, lo que busca es incentivar que nuestra búsqueda sea más profunda aún en la necesidad propia que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y por supuesto lo que vimos la semana pasada, el arrepentimiento. El arrepentimiento como una obra constante de la vida de un cristiano. Por eso dice que aun cuando somos hijos de Dios, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que persiste en tratar de recuperar el espacio que tenía antes de ser cristianos, y eso es lo que llamamos la lucha espiritual. Y por supuesto la lucha espiritual tiene que ser siempre sujeta al Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas por sí solo vamos a tener nosotros normalmente frustración, fracaso y decepción. Sin embargo, cuando es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra, vemos nosotros que a pesar de las circunstancias difíciles que nos puedan tocar vivir desde el punto de vista ya sea del perdón, de la humildad, la mansedumbre, la adoración o el arrepentimiento, que son los puntos que hemos visto las semanas anteriores, el Espíritu Santo nos va a dar un espíritu de paz, nos va a dar paz. Una de las cosas más importantes que nosotros logramos visualizar y vivir como evidencia en nuestra propia existencia es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aún en circunstancias que en otras épocas resultarían francamente desquiciantes. Por lo tanto, eso es importantísimo, de que nosotros sepamos que por los frutos seremos conocidos. Dice que no seremos conocidos por los dones, no seremos conocidos por manifestaciones, sino que seremos conocidos por fruto. Y el fruto del Espíritu, recuerdan Gálatas 5, amor, paz, gozo, benignidad, dominio propio, mansedumbre, humildad. Dice, contra tales cosas la ley de Dios no se puede aplicar desde el punto de vista punitivo. ¿Por qué? Porque eso es justamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. El día de hoy vamos a analizar el último aspecto que hemos tomado para estudiar, que por supuesto no es el último fruto, pero sí es el último del estudio, y vamos a cerrar con el amor. El amor. Y aquí, obviamente, vamos a encontrar una serie de definiciones. Muchos de ustedes ya saben las palabras que se traducen como amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, principalmente el Nuevo Testamento, porque recuerden que el idioma griego tiene una característica de ser tampoco un poco holístico. Cuando nombra cosas como sabiduría, amor, no son plenamente concretos como el hebreo. El hebreo, cuando habla de sabiduría, habla de una vida que se manifiesta de manera sabia en las decisiones, en fin, en las cosas que se hacen o no se hacen. Lo mismo el concepto del amor. En el hebreo la palabra amor, que es ahab, ¿no es cierto?, la que más aparece, ahab, A-H-A-B, larga, es una palabra que representa específicamente un amor concreto. ¿Cómo es que se manifiesta un amor concreto? Un amor concreto se manifiesta haciendo cosas concretas por personas concretas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios ama a la humanidad, la verdad es que es un aspecto que no está personalizando el amor de Dios. El amor de Dios, como lo estamos viendo el día miércoles, el amor de Dios es personal. Dios ama a seres humanos y los amó antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz, pensó en ti, pensó en mí, pensó en los que Él ya había decidido soberanamente amar de una manera incondicional. Entonces, el amor en la mente hebrea siempre es objetivo, en personas objetivas, ¿no es cierto? Y en, por supuesto, situaciones y manifestaciones específicas. Por ejemplo, vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Recuerden ustedes que 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, Mefiboset fue un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, amigo íntimo de David.
tiene un hijo quien, producto de un accidente, queda inválido o imposibilitado de caminar. Y en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, David va a manifestar su amor con la palabra misericordia, ¿no es cierto?, que es otra de las palabras que se traducen para amor, misericordia, y en el Nuevo Testamento también gracia. Dice 9:7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿No es cierto? Hasta ahí tendríamos nosotros una declaración de buenas intenciones. ¿No es cierto? Una declaración de buenas intenciones. ¿Cómo es que se va a traducir ahora de manera práctica y concreta hacia una persona concreta llamada Mefiboset? David dice, ¿no es cierto?, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, hechos concretos por personas concretas es la manifestación del amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios a la humanidad, desde el punto de vista de lo que hemos visto del mundo. Hay dos aspectos, para los que no están viniendo el día miércoles, se les puede producir una confusión. El mismo Dios que dice que amó al mundo, dice que aborrece el mundo. ¿Qué parte del mundo amó? Dice el Señor, amé a Israel, pero igual aplicó su justicia sobre muchos israelitas. ¿Por qué? Porque la promesa nunca fue salvar a toda la nación de Israel. El amor de Israel era también objetivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? David va y le dice, por amor a Jonatán, yo voy a amarte a través de la misericordia, porque no te mereces esto. ¿Qué voy a hacer concretamente por ti? Te voy a devolver las tierras y además tú nunca vas a dejar de comer a mi mesa. A mi mesa. Cuando tú le dices a alguien, te amo, ¿qué cosas concretas haces en favor y en beneficio de esa persona? Nosotros tenemos una concepción, sobre todo desde el punto de vista occidental, muy torcida del amor, porque nosotros le decimos a alguien, te amo por lo que tú me das, por lo que tú significas para mí, por lo que me haces feliz, por lo que me provee, por lo que en definitiva recibo de ti. El amor nuestro, sumado a una cultura egoísta y egocéntrica, nunca está basado en buscar el bien del otro. Por lo tanto, nos resulta sumamente difícil llegar a entender la extensión del amor en toda su magnitud, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros desde el punto de vista de la concepción del amor. Podemos filosofar del amor. Por eso muchos cristianos se saltan Corintios 13, leen el 11 y el 14, porque realmente es algo que resulta hasta cierto punto insoportable. Insoportable, porque dice el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo. Y eso nos resulta, estoy hablando de nosotros los cristianos, de los que nos llamamos pueblo de Dios, resulta a veces insoportable. ¿Por qué? Porque nuestra concepción del amor sigue siendo caída. Y eso tenemos que reconocerlo, reconocer que estamos pecando en esa área, porque para nosotros el amor sigue siendo una instancia en la cual recibimos algo de la persona amada. Hay un beneficio que recibimos de la persona amada, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ese beneficio se acaba el amor. Y por eso que en Chile 1 de cada 3 matrimonios no dura 5 años, porque se acaba el amor. ¿Qué es eso? Se acaba el amor. Se acaba el deseo, se acaba esto, pero nunca han sabido lo que es el amor. Y eso pasa también entre nosotros como cristianos. Por eso es que la exhortación a amarnos unos a otros es una exhortación que tiene una visión netamente bíblica y no una concepción humanista. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Entonces, el amor. Se ha escrito sobre el amor, hay canciones sobre el amor, pero todo eso es romanticismo humano, sentimentalismo humano, emociones descontroladas que ni siquiera sabemos ni procesamos lo que
muchos cantan en esas canciones romanticoides que te gustan a ti, ¿no es cierto? Por amor te daría mi vida. Mentira, a veces no son capaces de dar una pensión alimenticia y van a dar la vida. Entonces, no sabemos lo que cantamos, no sabemos, cantamos mentira. Cantamos mentira. Por eso es que todas esas canciones uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado con lo que escucha, porque incitan al amorío carnal, no al amor espiritual. Además, en la Biblia dice que hay un amor único, exclusivo, íntimo entre un esposo y una esposa. Ahí sí cántense todo lo que quieran, ¿no es cierto? Pero está circunscrito única y exclusivamente a esa relación. Amamos al resto, por supuesto, también, pero es otro amor y es un amor, ¿no es cierto?, que tiene características netamente espirituales, netamente espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 14, versículo 14, 3:14. Vamos a ir desde el versículo 12 para entender un poquito el contexto. Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de este proceso de transformación y va a nombrar la palabra amor, pero desde una óptica bíblica. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas esas son manifestaciones del amor. Vestidos pues como escogidos de Dios. Versículo 13. ¿Cómo es que se va a manifestar todo esto, toda esta retórica del versículo 12? Vestidos como escogidos de Dios. Versículo 13. Soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. La palabra soportar en la traducción original significa sostenernos unos a otros, pero no de manera gravosa, sino que de una manera amorosa, pero es sujetarnos y soportarnos al fin y al cabo, porque todos nosotros somos distintos, todos nosotros tenemos un lado A, B, otros tienen hasta un lado C, D, E, y esos lados se manifiestan a veces bajo circunstancias distintas, ¿no es cierto?, no habituales, lo que se llama habitualmente nos pegaron una desconocida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de amar? Por eso es el proceso tan importante del amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y coloca después del punto seguido el estándar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ahí viene el versículo 14, en este contexto, soportarse, amarse, ¿no es cierto?, perdonarse como Cristo nos perdonó, en ese contexto está inserto lo siguiente: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vale decir, el amor es lo que pega todas las demás cosas. Todos los demás frutos están unidos por enlaces de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No dice que la humildad es el vínculo perfecto. No, el amor es el vínculo perfecto. Es lo que sujeta todo ese proceso de transformación que Dios hace en nosotros. Si tú estás pensando que es difícil, claro que lo es, y yo te agregaría que es imposible. Por eso es que es una obra del Espíritu Santo, es una obra sobrenatural. Todos nosotros tenemos un amor natural por nuestra esposa, por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿no es cierto?, por los hijos, por los amigos, por los parientes a lo mejor. Ese es un amor natural, dice el Señor Jesucristo. Hasta los delincuentes, los asesinos, los criminales puede que tengan amor por su mamá. Por lo tanto, eso no marca ninguna diferencia, eso es un amor natural. Ese amor natural tiene que dar paso a un amor sobrenatural, que es un proceso de transformación que solamente hace el Espíritu Santo en nosotros. Amar a otras personas no significa estar de acuerdo
necesariamente con todo lo que la persona es. Amar a otras personas es hacer bien a esas personas si tenemos la oportunidad de hacerlo, aun cuando esas personas nos hayan hecho mal. Eso es amor. Son acciones prácticas, no son sentimientos. Cuando uno dice yo no siento esto, es probable que nunca llegue a sentirlo. Pero las acciones determinarán, ¿no es cierto?, ciertamente esa transformación que ha sucedido en la vida de esta persona. En la vida de esta persona. Entonces, vestidos de amor. El amor, primero que nada, como hijos de Dios, tiene que manifestarse hacia nuestro Dios para que podamos nosotros, después de amar a nuestro Dios verticalmente, poder amar a los demás horizontalmente. Y por eso se expresa en el amor que nosotros tenemos por su palabra. ¿Por qué? Porque cuando amamos la palabra de Dios, amamos al Dios de la palabra. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. Entonces la palabra de Dios está provocando en la mente nuestra un proceso de meditación. Y el proceso de meditación lleva al proceso de transformación. Y el proceso de transformación se va a traducir en una conducta distinta conforme a el Espíritu de Dios. Agrega el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y agrega y sigue agregando todos los beneficios que se producen a partir del amor a la ley de Dios. El amor a la ley de Dios no es andar solamente con la Biblia bajo el brazo, no es solamente tener una Biblia abierta en el Salmo 23 a la puerta de tu casa, no es pegarle una besuqueada, no. Amar la ley de Dios es obedecer la ley de Dios. Si no obedecemos la ley de Dios, no manifestamos amor a el Dios de la ley. El versículo 113, ahí mismo, 113. Estos son los contrastes que nosotros tenemos que ir entendiendo en la palabra de Dios. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Por un lado dice, ama a tu enemigo, y aquí está diciendo aborrezco. ¿Qué significa eso? Vengan el miércoles. Más, quedémonos con más amo tu ley. Más amo tu ley. ¿No es cierto? Entonces, el amor de un hijo de Dios, primero que nada, se manifiesta hacia Dios de manera práctica y concreta, conociendo, meditando, amando y siendo transformado por la palabra de Dios. El Salmo 19, que es, diríamos nosotros, un resumen del Salmo 119, es un buen resumen. Desde el versículo 7, Salmo 19, del versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ese es el proceso del Espíritu Santo. La ley del Señor, de Jehová, es perfecta. ¿Qué va a hacer eso? Va a convertir tu ser interior. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces podríamos estar mucho tiempo, y espero que tú sí lo hagas en tu tiempo personal, con el Salmo, por ejemplo, 119, todo el Salmo 119 que tiene apenas 14 versículos, medítalo en tu propia intimidad, porque todos esos pasajes que están ahí, si tú eres un hijo, una hija de Dios, son para ti, son beneficios, son resultados de amar, escudriñar, buscar, atesorar y aplicar la ley de Dios, la ley de Dios. Entonces, el amor a su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 15.
versículos 13 al 17. ¿Cómo es que nos muestra su amor Jesús? Juan 15, 13 al 17. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Recuerda que Jesús dice que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos. No porque queríamos serlo, no porque podíamos serlo, sino porque Él hizo la paz en la cruz por aquellos que amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, no todos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Un amigo de Dios es amado por Jesús, pero ese amigo manifiesta esa amistad y ese amor si hace y obedece la palabra de Dios. Hay una lógica secuencial en esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la palabra, con el amor, con Dios, con todo el proceso. Por eso cuando las personas dicen que aman a Dios pero no creen en la Biblia, eso no solamente es una herejía, es una aberración y probablemente esa persona ni siquiera haya nacido de nuevo. Ni siquiera haya nacido de nuevo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿A quién? A este grupo de amigos. No me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero antes de eso tengo que ser amigo de Jesús. Si soy amigo de Jesús, voy a amar su palabra y la voy a obedecer, la voy a ser transformado. Y entonces todo lo que pida va a estar conforme a la voluntad de Dios, tal como dice el Salmo 117. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero lo primero es deleítate en Jehová. Y no me puedo deleitar en Jehová si no me deleito en su palabra. Y versículo 17 termina: esto os manda, que os améis unos a otros. ¿Por qué termina con esa expresión? Porque acaba de explicar qué es amarse unos a otros. Son cosas concretas. Nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. ¿Cómo expresó su amor por nosotros que fuimos sus amigos? El Señor, poniendo su vida por nosotros. ¿Te das cuenta? Es un efecto práctico, es una acción. El amor bíblico es siempre una acción en favor de aquellos que ni siquiera muchas veces lo merecen. Incluye a los que lo merecen, a los que son objeto natural de nuestro amor, pero incluye el amplio espectro de quienes no se lo merecen. Por eso que el amor de Dios es invencible. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice lo alto, lo profundo, lo largo, lo ancho, principado, demonio, persona. ¿Quién? Nada podrá separarnos del amor de Dios. El amor de Dios es invencible y ese es el amor que Él espera que nosotros desarrollemos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Incluye, por supuesto, el amor natural, pero no es ni se circunscribe únicamente al amor natural. Y de hecho, el amor natural se va a sostener en el tiempo gracias al amor espiritual. Porque el amor natural, incluso en las personas que naturalmente nosotros podemos llegar a amar, como nuestra familia, nuestros hijos, nuestros niños, todos, ¿no es cierto? Estos mismos chiquititos que después dicen agú, y todos nosotros tuvimos a nuestros niños chicos, ¿no es cierto? Agú, indefensos, todo acá. A los 16 años sacan sus primeras uñas o antes, y después algunos se transforman malamente. Amamos a la guagua, pero ya no amamos a este otro. No, tenemos que amarlo conforme a lo que espiritualmente el Señor dice. No significa que estamos de acuerdo con las cosas negativas o con las cosas equivocadas que se hacen. Pero el amor de Dios es invencible e incondicional. Tú te has portado bien como hijo o hija de Dios todo el tiempo. Has sido súper correcto, has sido... Y ¿sabes qué? Dios nunca ha dejado de amarte, nunca te ha amado más ni nunca te ha amado menos.
Nunca te ha amado más y nunca te ha amado menos. A pesar de. Entonces, aprendemos de esto. El amor que Dios espera que nosotros expresemos hacia los demás de manera concreta tiene que ver con acciones concretas. Jesucristo vino de manera concreta y entregó su vida de manera concreta para que concretamente todos aquellos que Él había elegido antes de la fundación del mundo escucharan por medio del Espíritu Santo su llamado y vinieran al redil de las ovejas de Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por nombre. Y cuando las saco del redil, yo voy delante de ellas y me siguen porque son mías. Y yo las amo. Juan 8:51. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51. Sigan la línea de todo lo que hemos estado escuchando. El que me ama, guarda mi palabra, obedece mi palabra, es mi amigo, yo doy la vida por mis amigos. Todo va en ese camino. Por lo tanto, dice Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cuál es el beneficio? Dios está haciendo cosas concretas por aquellos individuos que somos nosotros, el pueblo de Dios, de manera concreta. Nunca vamos a ver muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Cristo murió por nosotros para hacernos amigos de Él. Y al hacernos amigos de Él, cosechamos inmerecidamente todos estos beneficios. Acciones concretas por personas concretas. Cuando tú amas a los demás, y el mandato de Dios es amar a los demás, es hacer cosas concretas por personas concretas. Cuando se escucha la voz el pasaje del buen samaritano, dice, ¿no es cierto?, que no dice buen samaritano, dice samaritano nomás, pero si ustedes se acuerdan, entre samaritanos y judíos existía, ¿no es cierto?, un odio. No eran diferencias entre ellos, existía un odio, principalmente de los judíos hacia los samaritanos, más que de los samaritanos hacia los judíos. Los samaritanos eran todos los de la tierra de Efraín que fueron cautivos y volvieron, ¿no es cierto?, mezcla de la mezcla, a habitar otra vez el norte de Israel y fueron, por supuesto, completamente rechazados por la aristocracia religiosa de la línea de Judá. Estos samaritanos, ¿no es cierto?, representaban realmente lo peor de los seres humanos para los judíos. Pues bien, la gracia de esta parábola o de esta enseñanza o de esta historia es que efectivamente este hombre que era un judío, que quedó, ¿no es cierto?, completamente golpeado e inutilizado, es ayudado por esta persona que está dando a entender claramente que esta persona obró en amor aún por sobre sus diferencias, ¿no es cierto?, aún por sobre el desprecio del que probablemente fue objeto por parte de los judíos, aún por sobre eso obró cosas concretas por una persona concreta. Lo tomó, lo llevó, lo cuidó, pagó por él, ¿no es cierto?, y se aseguró de que estuviera bien. Eso es amor. Significa con eso que él estaba de acuerdo con todo lo que los judíos decían de él, con todo lo que había sobre el pueblo de los samaritanos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ese es el amor. Por eso es que Dios dice al fariseo que le está preguntando, entonces, ¿cuál es mi prójimo? Vamos a hacerse el loco. Y le cuenta esta historia. Y cuando Jesús le dice, bueno, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cuál de los dos hizo misericordia? ¿O cuál de todos hizo misericordia? Él no dice el samaritano, hasta en eso se guarda, dice el que obró misericordia. ¿Quién fue? El samaritano. Porque él no podía soportar en su orgullo religioso, racial, que un samaritano expresara amor hacia un judío. Quiero que todo esto que estamos hablando y que probablemente porque el tema del amor, ustedes comprenderán que es una situación gigantesca, insondable en muchos aspectos,
tiene una traducción práctica que es bastante sencilla y espero que es lo que esté transmitiendo a través de este mensaje. Hacer cosas prácticas por personas concretas, aun cuando estas personas no se lo merezcan. Eso es el amor. Eso es el amor. El amor de Dios. Hay una historia que algunos de ustedes probablemente lo hayan escuchado, que en la persecución que hubo en la Inglaterra católica sobre los primeros cristianos llamados los puritanos ingleses, había una persecución que ya tenía características de cacería. Y cuenta la historia, ¿no es cierto?, que iban unos soldados persiguiendo una familia de cristianos y atravesaron un campo congelado, un lago congelado. Y la familia del cristiano atravesó, ¿no es cierto?, y él, por supuesto, el varón, iba atrás protegiendo a su familia, lograron cruzar y de repente ve que vienen corriendo detrás de él un soldado y el soldado se hunde y comienza a ahogarse en el agua helada y a gritar auxilio. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Arrancas con tu familia o vuelves a ayudarlo? Bueno, este hombre volvió a ayudarlo, este hermano volvió a ayudarlo, lo sacó todo. Y cuando lo sacó, llegaron los otros, se lo llevaron preso, lo torturaron y lo mataron. Entonces, ¿tiene sentido eso para nosotros? Probablemente no lo tenga, pero el punto es que no estamos hablando de que algo tenga sentido o no, estamos hablando de acciones concretas por personas concretas, independiente de si estas personas lo merecen o no. Eso es el amor de Dios. Si nosotros logramos entender y desarrollar ese tipo de amor, vamos verdaderamente a estar amando conforme a la voluntad de Dios. Hay más personas a nuestro alrededor que probablemente no sean naturalmente objeto de nuestro amor, sobre todo hoy día nosotros que somos tan egoístas, tan egocentristas, tan exclusivistas, ¿no es cierto?, que nos cuesta mucho la relación con los demás, porque normalmente la relación con los demás, si no es en términos de carácter familiar, podríamos decir, o de una amistad humana basada en los mismos intereses o gustos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos más bien una actitud hostil hacia las demás personas. Hostil hacia las demás personas. Nuestras expresiones, ¿no es cierto? Ese gallo, puta, mira, o no, ¿te has encontrado tú así? Yo me he encontrado así y le pido perdón al Señor de rodillas y que me cachetee, me golpee, me arrastre y haga conmigo de una buena vez, ¿no es cierto?, lo que debiera hacer muchas veces. A veces uno se pilla tanto en esas cosas que dice ya, en algún momento me va a llegar la mano en la disciplina. Quizás sea así y si es así lo necesitamos. Pero tenemos que tener, y esa separación de no estar de acuerdo con lo que hacen, ¿no es cierto?, es una situación que espiritualmente solamente se logra. Fíjense que Dios, y lo estamos aprendiendo el día miércoles, es perfecto amor y es perfecta justicia. Dios ama intensamente y Dios aborrece intensamente. ¿Por qué? Porque es total. No existe que aborrece un poquitito y ama mucho o ama poquitito y aborrece mucho. No, todas sus expresiones son concretas y son absolutas. Nosotros no logramos entenderlo. Y Él dice, yo me voy a vengar, yo voy a pagar, ¿por qué? Porque mi ira, dice, es santa. Sin embargo, tu ira y mi ira no es santa. Dice que la ira de Dios, la ira del hombre, no opera nunca jamás la justicia de Dios. Por eso es que a ti y a mí nos dice, ama. Estamos capacitados para ejercer juicio, justicia, ningún tipo de opresión sobre otros. Eso es de Dios, porque cuando Dios lo haga, lo va a hacer en plena justicia, en plena santidad. Su amor es santo, su ira es santa, su gracia es santa, su justicia es santa. Su salvación es santa, su condenación es santa. Por eso Él dice, no deis lugar a la ira. No busquen venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque mi justicia es santa, perfecta, correcta, justa. A nosotros se nos dice, ama. A nosotros se nos dice, ama. El perfecto amor dice que echa fuera el temor al rechazo, el temor a lo que sea. Pero tenemos que buscar esa instancia del amor. Primera de Juan, en el capítulo 4,
Juan es el apóstol llamado por los teólogos el apóstol del amor, dado que escribe mucho acerca sobre el amor horizontal, el amor que tenemos que tener unos por otros. Capítulo 4, versículo 7. Y espero que podamos ver cada una de estas palabras y expresiones de amor a la luz de lo que hemos visto anteriormente. Acciones prácticas por personas concretas que aún no se lo merecen. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Las cartas de Juan, no el Evangelio. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya a esta altura espero que cuando escuchamos esa palabra amor, ya no es el amor natural, ¿no es cierto? La primera palabra o la primera expresión que Jesucristo dijo cuando apareció en la escena pública no fue os amo, os adoro, dijo arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos una confusión, por llamarlo de una manera elegante, muchas veces con lo que es el concepto del amor. Y por eso es que hay tanto pueblo de Dios falto de amor. Del amor humano, carnal, telenovelesco. Y con esto, por favor, no estoy hablando de que no tengamos amor unos por otros. No, pero quiero que podamos aquilatar el verdadero concepto del amor. Porque muchas veces las supuestas personas que nos aman nunca han hecho nada concreto por nosotros, como por ejemplo confrontarnos con un error. Confrontarnos con un error, confrontarnos con una equivocación, confrontarnos con una mala conducta, con un mal hábito. A veces suponemos nosotros que las personas que nos aman son las que nos dicen sí a todos. Entonces, cada vez que hacemos cualquier estupidez, llamamos por teléfono a tal persona porque sabemos que esa persona va siempre a decir, bueno, en realidad no es tan grave lo que hiciste, además esto, y que Dios te ama, te perdone, y acá. Y nunca hay una confrontación. Entonces, el amor de Dios es práctico en beneficio de la otra persona, incluso si la otra persona no lo asume como tal. Y después dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué podemos vivir por Él? Porque Él murió por nosotros. En esto consiste el amor, escucha, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero. Él dio el paso de amarnos. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso significa ame la iglesia. Ame a la iglesia. Probablemente no vamos a tener todos aquí una relación cercana, estrecha desde el punto de vista humano, pero todos debemos tener una relación profunda en lo espiritual, amar a nuestros hermanos. ¿Qué significa amar a nuestros hermanos? Es estar dispuesto a hacer por esa persona que es mi hermano o mi hermana algo que él o ella necesite de manera concreta, aun cuando ni siquiera hemos cruzado a lo mejor palabra y solamente nos hacemos el día domingo así. Pero es tener esa disposición. Hermanos, el tema del amor, como dije, es un tema muy, muy relevante, muy extenso, inagotable, insondable en muchos aspectos, pero si pudiéramos retirarnos hoy con la convicción de que el amor de Dios tiene que ver con hacer por otros cosas concretas en la necesidad del otro. Toda la enseñanza de Jesús va en esa dirección. Si ustedes dicen que son malos, le saben dar buenas cosas a su hijo,
¿Quién que amando a su hijo, si el hijo le pide un pescado, le va a dar una araña? Entonces, si ustedes tienen ese amor, imagínense el amor de Dios. Ahora, quiere llevar el amor suyo más allá de esto, que no solamente estemos en condiciones de darle un pez o en el caso mío, ¿no es cierto?, una hamburguesa, no de pescado por supuesto, a una persona, no solamente a mi hijo, sino que también al que me ha hecho daño, si está muriendo de hambre, si está teniendo necesidad. Eso es amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Este es un momento muy especial del servicio, porque nos permite recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y también es una oportunidad que el Señor nos brinda de expresar y extender la gracia de Dios a aquellos que de todo corazón esperamos que sean ovejas de Dios, escuchen su voz y esta mañana entren al redil del Señor Jesucristo. Si tú esta mañana quieres recibir al Señor Jesucristo, convertirte en su hijo a partir de hoy, escuchar la voz de tu pastor, que no soy yo, es Jesús, Él te va a guiar, como dice la palabra, a buenos pastos. Te va a sellar con el Espíritu Santo y te va a redimir para su gloria. Si tú esta mañana quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento esta mañana delante de ti, reconociendo que soy pecador y que necesito, Señor, salvación. Señor Jesús, gracias por entregarte en esa cruz para el perdón de mis pecados. Gracias por redimirme. Gracias por sellarme con tu Espíritu Santo. Gracias por llevarme a tu redil. Tú me llamas por mi nombre en esta mañana y yo, porque soy tu oveja, obedezco tu voz. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces tú eres una oveja del Señor y Dios nos da la oportunidad de ayudarte a transitar este camino hasta que lleguemos al redil de nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Y mientras tanto, Él ha designado la iglesia como el lugar donde somos pastoreados, somos guiados, somos enseñados, somos corregidos, somos consolados. Y te abrimos las puertas de nuestra iglesia si es así el llamado que tú has tenido también.